Presidente, señorías, vamos a votar a favor de esta moción con la que estamos totalmente de acuerdo, ya que fija la posición que desde hace tantos años, ya hace demasiados años, se viene recordando en esta Cámara de forma periódica. Una postura coincidente con el marco fijado por la Organización de las Naciones Unidas para la búsqueda de una solución pacífica, justa y duradera y mutuamente aceptada que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. Un compromiso con el que todos nos sentimos cómodos, al que todos en esta Cámara defendimos en algún momento, pero que llevamos también viendo 40 años cómo no se cumple. Demasiado tiempo para que nada se haya conseguido. Así que podemos usar nuestro turno de portavoces para buscar culpables, podemos usarlo para buscar la crítica entre las partes o podemos usarlo para ponernos de acuerdo y pedirle al Gobierno que utilice todos los instrumentos, todos los mecanismos y todos los organismos que tiene a su alcance para lograr que se celebre el referéndum de autodeterminación auspiciado por las Naciones Unidas. Un acuerdo que debería pasar, señorías, por votar a favor de esta moción, una moción enriquecida con las enmiendas de todos los grupos que complementan un texto muy claro presentado por el PNV, un texto que recoge, en primer lugar, una apuesta por la recuperación de la memoria histórica, en segundo lugar, una apuesta por la activación de nuevos mecanismos de diálogo y, en tercer lugar, el encargo al Gobierno de retomar con intensidad la solución a un conflicto que lleva olvidado 40 años en las agendas internacionales. Se pide en esta moción que se prepare un plan de divulgación explicando la realidad, la historia de la Marcha Verde, para buscar soluciones y que éstas estén absolutamente respaldadas por toda la ciudadanía. Debe hacerse un proceso de divulgación de lo que sucedió en aquel momento, conocer la realidad de la Marcha Verde, saber cuál fue la acción, o más bien la inacción del régimen, cuál fue la posición política de este país. Debemos conocerlo y todos y todas los ciudadanos de este país tenemos que saber lo que pasó realmente para evitar su repetición y garantizar, además, la reparación. Todos merecemos conocer la realidad, desde los refugiados saharauis hasta los ciudadanos marroquíes y, como no, todas y todos los ciudadanos españoles. Y que no se entienda esto como un ataque a lo sucedido, sino más bien que lo que se busca con esto, y así lo entendemos, es analizar, estudiar y divulgar para que todo ese trabajo sirva de base para que el cambio consensuado se cimiente en realidades. Porque si realmente hay voluntad de las partes de seguir negociando bajo los auspicios del Secretario General de las Naciones Unidas, sin condiciones previas y con buena fe, como se indica en la Resolución 2218 del año 2005, si desde España lo que queremos realmente es propiciar, auspiciar, invitar, usen ustedes, señorías, el verbo que quieran, a un acuerdo con Marruecos en el marco de Naciones Unidas, es importante conocer nuestra historia para conseguirlo. Por eso, nuestro total apoyo al primer punto de la moción y también nuestro total apoyo a los puntos 2 y 3. Venimos de 40 años de vueltas políticas sin soluciones. El Plan Baker, las resoluciones de Naciones Unidas incumplidas, los 24 años de la MINURSO sin conseguir el fin para el que fue creada, que era la realización del referéndum, son demasiados fracasos. Fracasos buscados en algunos casos, fracasos propiciados en otros, fracasos políticos, fracasos sociales, señorías, fracasos al fin. Y esto debe cambiar, y puede cambiar porque estamos ante un nuevo escenario, tanto internacional como nacional, que puede ayudar. Estamos frente a una nueva monarquía y estamos frente a una nueva posición del Estado en Naciones Unidas. Por eso nos parece muy positiva la propuesta de aprovechar la posición de España en el Consejo de Seguridad para reiterar nuestra petición de cumplimiento de la Resolución 3458. Porque esa posición, ese asiento en el Consejo de Seguridad, no debiera ser solo una cuestión de prestigio, sino que nos tendría que servir como lanzadera, como plataforma para elevar la presencia en nuestro país y reforzar nuestra capacidad en la búsqueda de acuerdos. Debería aprovecharse para lanzar invitaciones, negociaciones o exigencias, elijan también en este caso la palabra que ustedes quieran, y devolverle con ellas al pueblo saharaui la dignidad que le ayudamos a perder. Y además España tiene la obligación moral de hacerlo, más allá de nuestros lazos históricos, también porque la ONU nos sigue reconociendo como potencia administradora.
Por eso entendemos que debemos de ser nosotros quienes abramos el debate en el Consejo de Seguridad, quien inicie contactos con Francia y con Marruecos y los demás países que forman parte de ese comité. Debiéramos ser también los primeros en velar por la garantía de los derechos humanos, de los que eran ciudadanos españoles con plenos derechos, y debemos usar todas nuestras posibilidades institucionales, todas. Y aprobar esta moción, señorías, sería un buen paso para algo tan simple como convertir nuestras palabras en hechos. Y permítanme que me explique. El 23 de abril del año pasado se debatió en esta Cámara una moción para reclamar que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incluyera en la MINURSO acciones de supervisión de los derechos humanos. Una petición planteada, similar a la que planteó hoy el Grupo Mixto en sus enmiendas. En aquel momento, el senador Chiquillo Barber, para justificar su voto en contra, dijo con un tono entre recriminatorio y pseudopedagógico, decía textualmente: deberían saber cómo funciona. Primero el grupo de amigos y, en segundo lugar, el Consejo de Seguridad. En el grupo de amigos España participa con voz y con voto, pero en el Consejo de Seguridad no estamos. Y ahora, a pesar de que sí ocupamos un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, España se ha limitado a votar a favor de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la renovación de la MINURSO, sin abrir ni siquiera debate sobre la necesidad de la supervisión de que los derechos humanos sean parte de esa misión humanitaria. Y a pesar de que el senador Chiquillo seguía diciendo en su intervención: todos sabemos las posiciones de cada cual, España la ha mantenido y la va a mantener, que se supervisen los derechos humanos en todas las misiones, en todos los rincones del mundo. Y fíjense, señorías, ni en el Consejo de Seguridad, ahora que pueden, lo han pedido. Han perdido esa oportunidad. Ni tan siquiera lo hacen en este rincón de España en el que una madre saharaui hace huelga de hambre para pedir ver el cadáver de su hijo. Tarbaj Hadi lleva, como decían mis compañeros anteriores, los senadores anteriores, casi un mes en huelga de hambre delante del Consulado de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria. Y es curioso, pero nadie hace nada por ella. Nadie, ni siquiera el Estado español, que simplemente observa a una ciudadana haciendo huelga de hambre en su territorio sin preocuparse y sin analizar soluciones. Y eso olvidándose del hecho de que, como potencia administradora del territorio saharaui, debieran preocuparse por sus intereses y obviando la obligación moral que tendríamos que tener con ella. Supervisar los derechos humanos en todos los rincones del mundo, decía el senador del Partido Popular, mientras el Ministerio de Interior le deniega la protección internacional de asilo al activista saharaui Hassan Alia, miembro de la Asociación de Víctimas de Violaciones Graves de los Derechos Humanos, condenado a cadena perpetua por denunciar la situación del pueblo saharaui. Señorías, mientras el Gobierno se limitó a denegar su derecho al asilo, tuvo que ser la justicia ordinaria quien tomara cartas en este asunto para evitar temporalmente su deportación. Esa misma justicia, señorías del Partido Popular, que ustedes se han empeñado en sesgar con la Ley de Justicia Universal para impedir, entre otras, la investigación del juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en relación con el genocidio del pueblo saharaui entre el año 76 y el año 91. Curioso es que en este caso el juez Ruz pudiera continuar adelante al tratarse de delitos cometidos contra ciudadanos españoles. Explíquenme, señorías, podemos defenderles en los tribunales, pero no podemos hacerlo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por eso, señorías, creo que hoy es el día en el que ustedes deberían enmendar ese voto en contra, porque no es de recibo no haber aprovechado nuestra nueva posición en el Consejo de Seguridad después de decir lo que dijeron aquí en esta Cámara, atreviéndose incluso a criticar la acción de otros gobiernos en relación con la situación del pueblo saharaui. Me gustaría que hoy pudiéramos aprobar todos esta moción por unanimidad, sobre todo porque nosotros mismos, todos y todas, deberíamos empezar a exigirnos con hechos lo que vendemos con palabras en esta casa de la palabra. Así que permítanme, señorías, una última reflexión y termino. Mi última reflexión como senadora, además, porque este es mi último pleno. Si hace unos días fuimos capaces de aplaudir de forma unánime a la delegación de Emiratos Árabes Unidos, un pueblo, un país cuestionado internacionalmente por los defensores de los derechos humanos. Les pido, señorías, que mostremos el mismo apoyo unánime, esta vez con nuestros votos, al pueblo saharaui, un pueblo al que se le ha quitado incluso el derecho a ser pueblo. Señorías, ha sido un placer, ha sido fantástico trabajar con ustedes, ha sido fantástico aprender de ustedes. Salud y hasta siempre.